Bien, vamos a ir al libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. San Lucas 5, 27 al 32. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas salió y un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice que estaba sentado Leví o Mateo, él tiene los dos nombres, Leví y Mateo, en el banco de los tributos. ¿Quiénes eran los que estaban en el banco de los tributos? Eran unos personajes del pueblo de Israel que recibían el nombre de publicanos, gente odiada en gran manera. ¿Por qué? Los tributos que tenían que pagar los israelitas eran tributos que eran impuestos por Roma, quien tenía de alguna manera yo diría que dominada, ¿verdad?, al pueblo y la nación de Israel. Los tenía dominados. Entonces les cobraban tributos. ¿Cómo ustedes creen que se sentían los israelitas hacia los romanos? Los odiaban a los romanos porque los tenían dominados y les cobraban tributos. Ahora, los publicanos eran israelitas que trabajaban para Roma. ¿Cómo se sentiría usted si alguien de su propia raza está trabajando para los enemigos? Eso hacía que la gente odiase a los publicanos. Pero se añadía un poquito más. Los publicanos no eran personas honestas. Los publicanos eran bien deshonestos. Y por ejemplo, si los publicanos tenían que cobrar 5 pesos, ¿saben lo que cobraban? 8 pesos, 10 pesos, el doble. Extorsionaban y le robaban a los de su misma raza. Por eso el pueblo de Israel odiaba en gran manera a los publicanos. Y cuando se quería hablar de alguien bien malo, decían: un publicano. Cuando se quería mencionar a alguien que era de lo peor, decían: este es peor que un publicano. ¿Por qué? Porque para los israelitas un publicano, un recaudador de impuestos, era lo peor de lo peor. Y dice el texto de la palabra de Dios que este hombre que estamos estudiando, Leví Mateo, estaba sentado en el banco de los tributos. Miren, Mateo había oído hablar de que Jesús había llamado a 4 hombres pobres, pescadores, hombres ordinarios, para que fueran sus discípulos. Y en la mente de Mateo comenzó a trabajar algo. Normalmente los maestros de Israel eran bien selectivos en la elección de sus discípulos. Buscaban gente de buen prestigio, gente bien recomendada, gente bien estudiada, gente de buena familia. Y ahora llega un nuevo maestro, su nombre es Jesús, y los primeros 4 discípulos que él llama eran gente de bajo nivel cultural, gente de poca economía, gente de la clase de los pescadores, que eran gente prácticamente insignificantes. Y Mateo comienza a pensar: ¿quién será ese nuevo maestro que es tan diferente a los demás? ¿Quién será ese nuevo maestro que es capaz de relacionarse con la gente de abajo? Y en su corazón comenzó a sentir el deseo de encontrarse con Jesús. Pero esos deseos de él se fueron porque él dijo: bueno, ese Jesús no se va a fijar en mí. Porque sí, los pescadores también son gente pobre, pero yo no soy pobre, yo soy rico. Pero para nadie es noticia que he hecho mi riqueza robando. Y de hecho yo soy de la peor clase de ser humano que hay por todo esto aquí. Así que mejor me quito estas ideas de ver a Jesús
Jesús, de conocer a Jesús, de encontrarme con Jesús, mejor me quito estas ideas de la cabeza. Eso era lo que pensaba Mateo de Jesús. Ahora, por otro lado estaba Jesús. Había llamado ya 4 hombres y Jesús iba a llamar a 12 hombres. Y cuando Jesús supo de Mateo, Jesús vio en Mateo lo que el ser humano a simple vista no podía ver. Para muchas personas mirar a un cobrador de impuestos no era más que ver a un pecador de la peor calaña. Pero cuando Jesús miró en Mateo, Jesús no vio a un pecador de la peor clase. Jesús vio a alguien que tenía un corazón dispuesto para el reino de los cielos. Qué lindo si nosotros pudiéramos tener la vista de Cristo. Qué lindo si nosotros pudiéramos mirar como mira Cristo. ¿Sabe que muchas veces los seres humanos somos dados a juzgar a las personas por lo que tienen, o por de dónde vienen, o por la vida que vivieron, o por las cosas que están haciendo? Y muchas veces hasta llegamos a pensar, ese no tiene derecho al reino de los cielos, ese es muy maldito, aquel no, ese no, mira la vida que vive. Pero si miráramos con la mente de Cristo, con la vista de Cristo, Jesús dice en la prueba inspirada que veía en cada persona un candidato al reino de los cielos. Y ahora, mientras mucha gente estaba dispuesta a señalar, a criticar a este hombre ladrón, extorsionador, que estaba haciendo fortuna a costa de los 3 centavos que ganaban sus compatriotas, Jesús no ve a Mateo como lo peor. Jesús ve en él a alguien que tiene un corazón dispuesto a recibirlo. Y dice el texto de la palabra de Dios que cuando Jesús llegó, vio a Leví Mateo, que estaba allí sentado en el banco de los tributos, haciendo su trabajo diario, haciendo lo que sabía hacer, siguiendo su costumbre de siempre. Y ahora Jesús dice que llega, cuando lo vio, le dijo, ¿qué cosa? Sígueme. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme. Y dice el texto número 28, y dejándolo ¿cuánto? Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Es interesante la respuesta que le dio Mateo a Cristo Jesús. Mateo escuchó la palabra sígueme. ¿Cuántas palabras hay ahí? Una solita. Sígueme. Y dice el texto que Mateo, dejándolo ¿cuánto? Todo lo siguió. Yo pregunto, cuando Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago, dice que también lo dejaron todo. Ahora pregunto, ¿era mucho lo que tuvieron que dejar Pedro y Andrés? Eran pobres. Eran gente pobre, ellos no tenían mucho que renunciar, no tenían mucho que dejar. Pero cuando se trata de Mateo, no estamos hablando de alguien que era pobre, estamos hablando de alguien que era rico. Y ahora Jesús le dice, Mateo, sígueme. Y dice que dejándolo ¿cuánto? Todo. Mateo se levantó y siguió a Jesús. Me llama la atención que Mateo no hizo preguntas. Mateo no dijo, Señor, aquí yo trabajo, yo soy cobrador de impuestos, este es mi centro de trabajo, ¿qué tienes para ofrecerme? ¿Desde qué voy a vivir? ¿Tú vas a pagarme por seguirte? ¿Cuánto voy a ganar contigo? Mateo no preguntó nada de eso. Mateo, dejándolo ¿cuánto? Todo siguió a Jesús. Ahorita yo decía que bueno si tuviéramos la mente de Cristo, pero ahora vuelvo a decir, qué bueno si tuviéramos la actitud de Mateo. Muchas veces nosotros no somos capaces de dejarlo todo por Cristo. Muchas veces cuando Jesús nos da una orden nos ponemos a hacer preguntas y esto y lo otro. No estoy hablando por ustedes, estoy hablando por mí. Muchas veces lo estamos pensando una y otra vez para saber qué decisión vamos a tomar. En mi vida personal he sentido que Dios a veces me manda a hacer algo. Y yo he estado diciendo, bueno, pero ¿y si lo hago? Y estaba dándole vueltas al asunto. Pero Mateo no fue así. Dice el texto de la palabra de Dios que Mateo, dejándolo todo, siguió a Cristo Jesús.
Cuando esto ocurrió algo tremendo. Los escribas y los fariseos se indignaron. Los escribas y los fariseos eran gente cristiana, de la élite cristiana, que creían que ellos estaban en condición espiritual por encima de todo el mundo. Y ahora cuando ven a Jesús, que supuestamente es un maestro del pueblo, juntándose con este hombre, se llenan de indignación. Pero la indignación de ellos creció cuando supo que Mateo hizo una fiesta en su casa. Mateo estaba tan agradecido de que Jesús se hubiese encontrado con él y él con Jesús, que Mateo dijo: voy a hacer una fiesta en mi casa. ¿Y quién ustedes creen que fue a la fiesta de Mateo? Fue Jesús, que era el invitado especial. ¿Quién más fue? Los discípulos, que eran también de la clase baja. Los compañeros de trabajo de Mateo, ¿quiénes eran? Otros publicanos más. La gente con que ellos se codeaban, ¿quiénes eran? Gente de clase baja. Y ahí los escribas y los fariseos estaban que echaban candela. Estaban bien enojados. Y fueron hasta allá y fueron a sembrar discordias. Inclusive hasta le hicieron algunas trampas a Jesús y a los discípulos. Dice que los fariseos llegan allá y le dicen a los discípulos: ¿por qué motivo ustedes? Ese no habló de Jesús. Los confrontó a ellos. ¿Por qué motivo ustedes se sientan a comer con gente pecadora? Y me llama la atención lo interesante que Jesús fue el que respondió. Los fariseos fueron a poner intriga, a poner dudas en la mente de los discípulos, y Jesús no deja que responda. Jesús responde él y enseguida le dice a los fariseos: escuchen bien lo que le voy a decir. Los sanos no tienen necesidad de médico. En otras palabras, le estaba diciendo: ustedes que se creen mejores no tienen necesidad de mí. Ustedes que creen que su vida es una vida ilustre. De hecho, los fariseos se hacían llamar a sí mismos los separados. Ellos se hacían llamar los elegidos. Ellos creían que como ellos no había nadie. Y ahora Jesús les dice: ustedes son la gente sana, ustedes no tienen necesidad de médico. Y hay algo muy importante que yo he aprendido en el Evangelio de Jesucristo. ¿Saben qué cosa es? Que nadie va a ir a Cristo Jesús a menos que reconozca que está enfermo. Yo siempre digo: yo nunca he visto a nadie que vaya a un hospital y diga: oye, mira, ponme unas inyecciones ahí, inyécteme ahí. Que a mí me gusta. ¿Usted vio a alguien que quisiera eso algún día? Si todavía cuando le dicen que se tiene que inyectar, usted dice: ay, ¿por qué esa inyección duele? Pero a menos que una persona reconozca que está enfermo, no va a ir al médico. Y ahora Jesús ilustra esto de una manera pero bien sencilla. Dice: el que está enfermo es el que necesita del médico. Y él añade: yo no he venido acá a llamar a justos, no he venido a llamar a gente santa como ustedes que se creen santos, sino a seres humanos pecadores para que se arrepientan. Y queridos hermanos, qué lindo que Jesús vino especialmente a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bueno que Jesús vino para ayudar a sus hijos. Ahora los fariseos no se sienten contentos y siguen sembrando intriga, siguen sembrando dudas. Y van y le dicen entonces a los discípulos de Juan: oye, tú sabes que ustedes ayunan y nosotros también ayunamos, porque nosotros somos gente consagrada. Y Juan, el maestro de ustedes, vivió una vida de integridad, una vida. Esos mismos fariseos malditos que hace un tiempo atrás estaban poniendo en dudas el ministerio de Juan, que decían que Juan no había venido del cielo, que decían que Juan era de una vida rara porque vivía por allá separado de la gente. Pero ahora, para ponerle trampa a Jesús y buscar problemas, van a congraciarse con los discípulos de Juan y se juntan con ellos para ir a decirle a Jesús:
¿por qué motivo los discípulos de Juan y nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? En otras palabras, Jesús, ustedes no pasan de ser unos comilones y unos bebedores. Ahora Jesús le contesta: ¿pueden acaso los que están en una fiesta de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Pueden estar de ayuno si están en medio de una fiesta? Le estaba diciendo en otras palabras, el momento ahora en el cual he venido, Dios está con el ser humano. Ahora es un momento de gozo, de alegría. Pero Jesús añadió, pero llegará el momento cuando el esposo le será quitado, entonces le tocará ayunar. Queridos hermanos, qué triste que muchas veces los seres humanos nos atrevemos como los fariseos a estarnos comparando con otros. Qué triste que muchas veces nos creemos que lo que hacemos nos da un grado de santidad superior al de los demás. Qué triste que muchas veces pensamos que porque ayunamos o porque oramos o porque tenemos tantos años en la iglesia, pues nuestro nivel espiritual está por encima de los demás. Pero esta historia, este relato bíblico nos enseña que la especialidad de Cristo Jesús es la gente, es el ser humano de la clase baja. El ser humano que más necesita a Cristo es el que más lejos está. El ser humano que más necesita de Dios es el que más lejos se ha ido. Y Jesús ese día dijo: Dios está con ustedes. Este es tiempo de alegría, este es tiempo de gozo. Yo he venido para que los pobres se conviertan en herederos del reino. Yo he venido para que sean ricos por riquezas espirituales. Yo he venido para que los ignorantes se conviertan en sabios para la salvación. Y a los que son sabios he venido a mostrarles las verdaderas profundidades de la sabiduría. En el año 2013, el año en que vine acá, después de regresar a Cuba un sábado en la noche, salí con mi esposa y los niños sábado en la noche a dar una vueltita por ahí. Estábamos comiendo unos sándwiches y detrás nuestro en la fila un muchacho que ahí se puso detrás nuestro. Y nosotros somos 4, mi esposa y los 2 niños y yo. Y ahí yo pedí 4 sándwiches. Y la muchacha fue preparó el primero, se lo di al nene, preparó el segundo, se lo di a la nena, preparó el tercero, se lo di a mi esposa y yo me quedé al final. Pero cuando la muchacha estaba preparando el mío, que era el último, ya el varón mío se había devorado el sándwich. Y se me acerca y me habla así y me dice: papá, yo quiero otro. Entonces yo le digo a la muchacha: ¿me va a poder preparar otro? Y ella: con mucho gusto. Y la nena se engulle lo que le queda y dice: papá, si le compro otro a mi hermano, me compra uno a mí también. Ahí voy y le digo a la muchacha: por favor, 2 más. Y mi esposa me mira así como quien dice: ¿y tú? La cosa es que le digo a la muchacha: pues mira, prepara finalmente uno más para cada uno. Lo que iba a gastar normalmente era un gasto de dinero que no hace nadie en Cuba, así porque la economía, pero había mirado acá, llevaba con dinerito y lo pude hacer. Entonces el muchacho que está detrás, él ve que compramos 4 y pedimos 4 más, y él ahí esperando porque nosotros saliéramos. Él pedimos, no recuerdo si refresco, algún batido, alguna cosa. La cosa es que él nos dice: oye, ustedes no harán un gasto como este muy a menudo, ¿verdad? Y entonces yo le digo: bueno, yo creo que nunca lo habíamos hecho, primera vez que lo estamos haciendo. Y no sé ni cómo, pero claro, no podemos, no se puede gastar tanto dinero. Dice: yo imaginé. La cosa es que por ahí empezó la conversación con el muchacho. Y el muchacho ahí, nosotros estábamos comiendo, él ya llegó para comprar él.
El hecho es que esa noche hablamos con el muchacho, nos identificamos como cristianos, como pastores. Era sábado en la noche, le dije, mira, yo soy pastor, mi iglesia que trabajo está en tal lugar, te invito para que vayas. Y el muchacho me dijo, voy a ir. Así simplemente en la calle me encontré, voy a ir. Y el sábado, para mi sorpresa, el muchacho apareció en la iglesia. Apareció en la iglesia, apareció con su hermano y con su novia. Y para mí fue una sorpresa tremenda. Y le dije, bueno, vamos con nosotros a almorzar a casa, ahí nos conocimos mejor, lo llevé a almorzar a nuestro hogar, conversamos. El muchacho estaba viviendo pues como un joven de la calle, del mundo, demás. Comenzó a venir a la iglesia, comenzamos a compartir de la palabra de Dios con él. Y por la gracia de Dios, el muchacho fue avanzando, y el 4 de abril del 2014 pudimos bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora el 4 de abril, yo pude verle, yo estaba acá el 4 de abril y pude verle, porque él está viviendo ahora mismo acá en Estados Unidos. Y el 4 de abril él me dijo, estoy bien feliz. Y ese día él estuvo en la iglesia, cayó sábado 4 de abril, hace 2 sábados atrás. Él estaba en el templo, él ha venido acá y sigue siendo un hijo fiel de Dios para la gloria de su nombre. Mire, en lo que usted se imagina que Dios no se va a fijar, en eso Dios se fija. Quien menos usted espera que Dios puede mirar, a ese Dios ve. A veces somos tan ciegos que no somos capaces de ver que el que menos usted imagina, Dios lo quiere llamar. Y el único instrumento que Dios tiene para llamar a sus hijos en esta tierra somos ustedes y soy yo. Dios no tiene otro instrumento. Si nosotros le fallamos a Dios, Dios no tiene más que hacer. Por tanto, es necesario que nosotros miremos con los ojos de Cristo. Es necesario que nosotros le pidamos a Dios cada día, Señor, haz que mis ojos hoy sean abiertos para ver lo que no estaba viendo. Yo recuerdo en una ocasión en que yo llegué a una iglesia donde había mucho problema. El problema que había no era tanto por los problemas, sino por la cantidad de gente que había. Esa iglesia tenía 1200 miembros. Y en la iglesia había espacio para 600, 700. No había un espacio que para 600, 700. Y había 1200 miembros. La iglesia en sábado se ponía de bote en bote la gente por las ventanas. Y cada vez que yo le preguntaba a alguien que no veía por la iglesia, me decía, no, pastor, yo sí fui. Lo que pasa es que no había espacio y me quedé por fuera. O no, yo sí fui, pero como no había donde sentarse, me fui a la casa. Y luego me fui enterando que la gente, todo el mundo daba la misma excusa. Había gente que ni iba, pero daban esa excusa. Y yo dije, Señor, pero tú tienes que darme visión a mí. ¿Qué yo voy a hacer? Algo yo tengo que hacer. Y ahí yo empecé a orar. Señor, yo quiero ver a través de tus ojos. Señor, yo quiero ver lo que no estoy viendo, yo quiero verlo. Señor, amplía mi visión. Y Dios me dijo lo que tenía que hacer. ¿Saben lo que hice? Empecé a formar nuevas iglesias. Empecé a formar nuevas iglesias. Y en un periodo de 3 años abrí 10 nuevas iglesias. Y por la gracia de Dios, todos aquellos 10 lugares empezaron a llenar. Cuando le hablo de iglesia, le estoy hablando de casas cultos. No de iglesias, no tenemos allá templos, se pueden hacer casas cultos. Pero en casas cultos se juntan hasta 80, 100 personas. En una casa culto. Y por la gracia de Dios empezamos a abrir lugares. Y ahora la iglesia, la gente venía, todo el mundo se podía sentar. Los que no aparecían ya no tenían excusa. Y por la gracia de Dios se abrieron muchos nuevos lugares. Pero no fue mi idea, fue la idea de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides a Dios, Señor, déjame ver donde no estoy viendo, Dios va a ampliar tu visión. Y Jesús, su visión era una visión extraordinaria. Porque donde otros veían un maldito publicano, un desgraciado ladrón, Jesús vio un candidato para el reino de los cielos. Ahora mi pregunta es,
¿Sería importante la decisión que tomó Mateo? ¿Saben ustedes que las decisiones que tomamos hoy depende de todo nuestro futuro? Para Mateo fue muy importante lo que decidió aquel día. Para muchos posiblemente fue una burrada. Para muchos posiblemente fue: este tipo está loco, ¿cómo va a decidir eso? ¿Cómo va a dejar el trabajo lucroso que tiene, lucrativo que tiene? ¿Cómo va a dejar ese trabajo próspero, esa vida próspera? Está loco. Pero Mateo no estaba loco. Mateo sabía muy bien la decisión que estaba tomando. Mateo escribió uno de los libros que hay en la palabra de Dios. Mateo, con su libro, solo en la eternidad sabrá la cantidad de personas que llegaron a los pies de Jesús a través de su escrito. Pero como si fuera poco, Jesús dijo que el nombre de Mateo estará escrito en uno de los cimientos de la santa ciudad por los siglos sin fin de la eternidad. Mateo un día vivirá con Cristo por toda la eternidad. Fue maravilloso el encuentro de Jesús y Mateo. Pero Jesús quiere hoy encontrarse con cada uno de nosotros. Jesús quiere hoy que tú y yo veamos a través de los ojos de Cristo Jesús. Jesús quiere hoy que tú y yo, donde quiera que estemos, sepamos que cerca de nosotros puede haber un alma que necesita de Cristo Jesús. Un alma que me está esperando que tú o yo seamos mensajeros de esperanza para que ellos vayan a los pies de Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque un día me encontré con Cristo Jesús. Y todos los días yo le agradezco a Dios por ese momento maravilloso en que yo me encontré con Jesús. Pregúntele esta tarde: ¿cuánto le dan gracias a Dios por haberse encontrado con Cristo Jesús? ¿Cuánto quisiera pedirle al Señor: Señor, dame los ojos de Cristo, dame la mente de Cristo, dame el carácter de Cristo y ayúdame a ver donde quiera que esté candidato para el reino de los cielos? ¿Alguien quiere pedirle al Señor y quiere ponerse de pie en este momento? Yo quiero orar por aquellos que quieren decirle: Señor, yo quiero tener tu mente, quiero ver donde quiera que esté a lo que necesitan de ti para ser un instrumento en tus manos. Si tú quieres pedirle eso al Señor, ponte de pie porque quiero orar por ti en esta hora.